Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Aquí les habla el hermano José Bonilla, siervo de Jesucristo, quien una vez más se dirige a ustedes por este medio de YouTube o de Facebook o de las plataformas en que solemos compartir nuestro contenido. Hoy estamos a domingo 29 de mayo de 2022 y nos corresponde la programación del estudio bíblico. Y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio bíblico que habíamos comenzado la vez pasada bajo el tema de la Biblia. Así que, entrando en materia, vamos a ir rapidito a el PowerPoint que hemos estado trabajando en la pasada clase, básicamente. Por ahí. Muy bien, aquí estamos. En nombre del Señor, aquí estamos, base bíblica. El tema general que estamos trabajando es base bíblica para entender el carácter de Dios plasmado en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a trabajar la continuación de este tema. Nuevamente, como habíamos dicho la vez pasada y recalcamos en esta vez, parte de las ideas, la información y contenido, la manera estructural de esta presentación fueron obtenidos en gran medida por una exposición realizada por el pastor, abogado teólogo Mardiel Narváez en la programación de Nueva Vida 97.7. Entonces yo hago el debido crédito o aprovecho para dar el debido crédito de que esta información pues fue tomada principalmente de esa presentación que él hizo en esta emisora de radio, la cual yo sigo, y específicamente en los segmentos que él tiene en esta emisora de radio. Uno se conoce como Palabra Viva y otro segmento de las señales de los tiempos. Y soy un seguidor del hermano Mardiel Narváez. Admiro mucho la manera en que él traza la palabra y para el mejor entendimiento de cada uno de nosotros. Así que damos el debido crédito de que nos estamos beneficiando de esa información vertida por el varón de Dios, y la hemos tomado y hemos complementado con otras informaciones para entonces trabajar este tema para la gloria y la honra del Señor y para beneficio de las almas y cada uno de ustedes que nos ven por este medio. La vez pasada le había mencionado que esta presentación consta de dos partes. La primera parte está tachada ahí, ¿no? Que fue la primera parte que trabajamos la vez pasada bajo el tema algunos datos para entender los orígenes de las Sagradas Escrituras. Ya para el que está viendo este video por primera vez, voy a estar poniendo en los comentarios o en la descripción el video pasado del pasado estudio para que se pueda beneficiar de esa primera parte, cosa de que no entre a esta segunda parte sin haber pasado primero de haber visto la primera parte. Hoy vamos a estar trabajando la parte 2, la segmentación de la Biblia en relación a su tema de salvación. Les adelanto que esta parte 2 a su vez va a constar de dos partes. O sea, hoy vamos a comenzar la primera parte donde nos vamos a concentrar básicamente en el Antiguo Testamento, y luego en un tercer estudio o una tercera parte de este estudio continuaremos con la segmentación de la Biblia en relación a su tema de salvación, pero en el ámbito del Nuevo Testamento. Así que para que sepan, por ahí es que vamos. Bien, recapitulando lo visto en la primera parte de este estudio, dejamos saber que vimos la vez anterior que la Biblia, lo que utilizamos para estudiar y para acercarnos a Dios y para recibir su revelación, se trata de una colección o conjunto de muchos libros. En otras palabras, una mini biblioteca que en total son 66 libros, divididos en Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. Dejamos también establecido la vez pasada que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años por medio de 40 autores. Aún así mantiene la inspiración del Espíritu Santo y su mensaje central. El mensaje central de la Biblia es la salvación del hombre, la obra, dicho de otra manera, la obra salvadora de Dios hacia el hombre por medio de su Hijo Jesucristo. También concluimos en aquel momento, en aquella presentación, de que leer o estudiar la Biblia, no tomando en cuenta dicho mensaje central, constituye perder completamente la esencia y el propósito
de este libro. Así que esto lo damos a modo de introducción para conectar lo que vimos la vez pasada con lo que estamos viendo hoy de la continuación de este tema. Así que entonces proseguimos entonces a esta segunda parte bajo el tema o el subtema, la segmentación de la Biblia de acuerdo a su tema central. Y como ya había adelantado, hoy vamos a trabajar la parte A, segmentación del Antiguo Testamento. Y en la próxima vez que hagamos este estudio, con el favor de Dios, de aquí a 3 semanas, continuaremos con la segmentación del Nuevo Testamento. A modo de preámbulo, quiero dejar claramente establecido que nunca debemos perder de perspectiva que aunque la Biblia aborde otros subtemas y asuntos, al final todos ellos giran alrededor del tema central de la Biblia, que como ya hemos dicho, ese tema central se trata de la salvación del hombre. Lo que queremos decir aquí, amados hermanos y amigos que me ven, es que ciertamente la Biblia nos habla muchas cosas, podemos obtener sabiduría de ella, mucho contenido de cosas existenciales, de cosas de la vida, consejos. La Biblia es tan rica que nos habla de finanzas, nos habla nos habla de la crianza de los padres a los hijos, nos habla del matrimonio, nos habla sobre las relaciones con el prójimo, nos habla de economía, nos habla de política. O sea, hay muchos asuntos que aborda la Biblia, pero aún con todos estos asuntos y subtemas que la Biblia trabaja, siempre todo ello está conectado al tema central de la Biblia, que es la salvación del hombre. Como dijimos la vez pasada, la Biblia no es un libro histórico, pero contiene historia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero contiene ciencia. O sea que la Biblia puede abordar otros asuntos, pero siempre tenemos que conectarlo para poder aprovechar al máximo la sabiduría de la Biblia y el mensaje que Dios nos quiere dar a nosotros. Tenemos que siempre conectar todo lo que aprendemos de la Biblia a ese tema central de la salvación del hombre. Porque de otra manera, nuevamente recalcamos, veríamos la Biblia como un libro más, y esa no es la idea, ese no fue el diseño de la Biblia, para hacer un libro, qué sé yo, de esos otros subtemas. No es un libro para relaciones matrimoniales, no es un libro diseñado para la finanza, no es un libro diseñado para ciencia o historia, ¿no? Pero aunque contiene muchos temas y subtemas, en realidad el libro, la Biblia, es un libro que Dios desarrolló para revelarse Él a nosotros y sobre todo revelar su plan de salvación para nuestra vida. Así que, como vamos a estar trabajando el tema de la segmentación de la Biblia en los diferentes subtemas generales, ¿no? Ya hablamos el tema general de la salvación del hombre, pero también cuando dividimos esa Biblia en diferentes segmentos, específicamente agrupación de ciertos libros, pues esos libros o esa agrupación de diferentes libros tienen a su vez unos subtemas. Y de esa manera pues se clasifican también los libros de la Biblia. Así que vamos a dar un panorama rápido de cómo están clasificados los libros de la Biblia. Ya hemos hablado de que la clasificación, la primera clasificación o segmentación de la Biblia básicamente es entre Antiguo y Nuevo Testamento. Los 66 libros que contiene la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, los primeros 39, desde Génesis hasta Malaquías, corresponden al Antiguo Testamento. Y los siguientes 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis, pues son el Nuevo Testamento. Entonces, dentro del Antiguo Testamento, a su vez, hay unas segmentaciones de la Biblia, unas clasificaciones. La primera que tenemos es el Pentateuco, que serían los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso se conoce como el Pentateuco porque Penta viene de 5, que serían los primeros 5 libros de la Biblia. Luego entonces continúa la clasificación de los libros históricos que van desde Josué hasta Esther, pasando por Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Toda esa agrupación de libros son históricos. Luego entonces continuamos con la clasificación de libros conocidos como sapienciales o sabiduría, desde Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés. También tenemos los libros proféticos, que a su vez ellos se dividen en 2 subcategorías, pero los libros proféticos son en total desde Isaías hasta Malaquías.
Los clasificados profetas mayores, que vamos a explicar luego por qué esa diferencia en clasificación, son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores van desde Oseas hasta Malaquías. Así que pues esa fue la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Ahora entonces vamos a mirar cómo están clasificados los libros del Nuevo Testamento. La primera clasificación son los evangelios, desde Mateo hasta Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El libro de los Hechos por sí solo es una clasificación, es un estilo de libro particular, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego tenemos las epístolas, desde las Paulinas, que son 13 o 14. Se cree que Hebreos pues, puede ser de Pablo, pero vamos a ponerle que son 13 hasta Filemón. Luego entonces otras epístolas desde Hebreo hasta Judas. Esas otras epístolas pues fueron escritas por diversos autores como Santiago, Pedro, Juan y Judas. Judas se cree que era un hermano del Señor, igual que Santiago. La clasificación de revelación, que tiene su propio libro, o el único libro que cae en esa clasificación, es Apocalipsis, que es la revelación de Dios. Así que esa es, a grosso modo, la manera en que se clasifican los libros de la Biblia. Entonces, tenemos este asunto de nuevo o Antiguo y Nuevo Testamento. Y dejamos saber que en la Biblia el término testamento tiene que ver con pacto o convenio. O sea que como a nosotros acá en nuestro argot, cuando hablamos de testamento, lo tendemos a asociar con lo que es una persona que deja un testamento de qué va a pasar con sus bienes una vez muera, cómo se van a dividir esos bienes con la familia, o los herederos o los sucesores. Y pues el término testamento más general es pacto convenio. De manera que esta división general de la Biblia, que conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, contiene el tema de la salvación del hombre vista desde dos diferentes pactos o convenios con la humanidad. Como pueden ver aquí en la ilustración, el Antiguo Testamento básicamente eran estas ceremonias de los sacrificios de animales para la expiación del pecado, pero ya la muerte de Cristo divide lo que era el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y ya para acceder al perdón de Dios no necesitamos de ese sistema sacrificial que estaba bien, era propio de lo que es el contenido del Antiguo Testamento. Eso, en otras palabras, como veremos a continuación, en el caso del Antiguo Testamento, aunque enfoca su relato en el proceso histórico que llevó a la formación de la nación hebrea, lo hace en el contexto de la revelación que hace Dios de sí mismo, de lo que hizo en el pasado, al igual que los planes que tiene para con el futuro de su relación con su raza humana. O sea que, entre otros mensajes que podemos obtener y beneficios y conocimiento del Antiguo Testamento, tenemos que vemos el pasado, nos presenta cómo fue la fundación del mundo. No obstante, y unas cosas, principalmente el desarrollo del pueblo de Israel y algunas naciones vecinas. Pero también el Antiguo Testamento nos habla del futuro y los planes que tiene Dios en el futuro para con la raza humana, sobre todo lo que tiene que ver con la venida del Mesías, quien iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, en términos de la tercera parte, que es la continuación de este estudio, la última parte de este estudio de aquí a varias semanas, en el caso del Nuevo Testamento se trata de un nuevo o renovado pacto o convenio, contrato o alianza. Cualquiera de estos términos tiene que ver con lo mismo, con pacto. El pacto que Dios hace nuevamente con la humanidad a partir de haber enviado a su Hijo Jesucristo, quien precisamente provino del seno del pueblo hebreo. Entonces, es importante que no podemos ver separadamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que tenemos que verlo como un complemento. Podemos entender el sacrificio de Cristo mejor cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos todo este sistema ceremonial y las ofrendas y los sacrificios y todo ese sistema sacrificial. Pero en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y los propósitos de Dios, las revelaciones de Dios hacia el futuro que hizo en el Antiguo Testamento. Así que entonces finalmente vamos a entrar de lleno en materia
en cuanto a la segmentación del Antiguo Testamento en relación a su tema central de la salvación, dejando claramente que el tema central de la Biblia es la salvación del hombre y que todos estos subtemas que vamos a ver del Antiguo Testamento están conectados a ese tema general de la salvación del ser humano. El mensaje central del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, como mencioné, pues los primeros 5 libros van desde Génesis hasta Deuteronomio, que son conocidos como el Pentateuco, y son los libros de la Biblia que tratan como tema principal el desarrollo de la nación del Salvador. O sea que ciertamente nos habla desde Génesis, desde la creación del hombre, de Noé, Abraham, de dónde viene Abraham, ¿no? Entonces te conecta Abraham con Noé. Y de ahí en adelante, pues vemos la historia por la línea abrahámica, la línea de Isaac, la línea de Jacob, que básicamente Jacob es Israel, que es el pueblo, ese pueblo de Dios. Entonces estos libros establecen básicamente la creación del mundo, ¿sí? La promesa de Abraham, el establecimiento de José, la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto, el surgimiento de Moisés y la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, el proyecto del tabernáculo, la aspiración de hacer de esa tierra prometida una casa de adoración a Dios, entre los temas principales. O sea que ciertamente lo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, como mencioné allí, es todo ese seguimiento de esa familia, esa línea, desde Abraham, Isaac, Jacob. Luego entonces, más adelante, ya ese pueblo con las 12 tribus, que son los descendientes de los hijos de Jacob, entra a escena la figura de Moisés como caudillo para sacar ese pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Y pasan unas cosas, ¿no? Que los leemos allí en los libros de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y el inicio de las conquistas de la tierra prometida. Claro, la continuación, pues entonces lo veríamos en los libros históricos, la continuación de esas conquistas de la tierra prometida. Pero sí vemos parte de ese inicio. Otra de las enseñanzas que podemos extraer del Pentateuco es el hecho de que Dios escogió a Israel para que de ese pueblo naciera el Salvador del mundo. En otras palabras, el pueblo de Israel tuvo el privilegio de haber sido escogido por Dios entre tantas naciones de la tierra para ser la nación de la cual saldría el Salvador. A mí siempre me llama la atención este pasaje bíblico de Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, porque aquí cuando Dios le habla a este pueblo, le dice que no los escogió por ser los mejores. Yo no entiendo cómo después ellos perdieron de norte esa importante premisa, ese importante conocimiento de que ellos no habían sido escogidos por Dios por ser los mejores. Dice capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y sigue el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, porque vosotros erais los más pequeños de todas las naciones. Eso se parece mucho a ese pasaje en Romanos, si no me equivoco, que dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Y es triste que este pueblo, después de haber sido cogido y Dios reiterarle que no habían sido escogidos por ser los mejores, por ser los más importantes, pero Dios tuvo misericordia de ese pueblo para escogerlo. Ellos perdieron el norte. En otras palabras, el pueblo de Israel tuvo el privilegio de haber sido escogido por Dios entre tantas naciones de la tierra para ser la nación de la cual vendría el Salvador. Eso es lo importante, que ese desarrollo de esa nación de Israel, porque de ahí vendría el Salvador. O sea, el Salvador del mundo no vendría en un vacío, vendría como parte desde el seno de una nación, y en este caso una nación escogida por Dios, la nación de Israel, que Dios la formó a partir de haber llamado a Abraham desde Ur de los Caldeos, una tierra pagana, y lo llamó y fue el padre de la fe, y de ahí en adelante pues vemos el desarrollo de ese pueblo.
Continuamos entonces con el mensaje central de los libros históricos. Ya había mencionado que los libros históricos iban desde Josué a Estel. Estos libros históricos son los que nos hablan de la historia del establecimiento de la nación que vendría eventualmente el Salvador. O sea, si los libros del Pentateuco nos habló del origen de esa nación, ahora los libros históricos nos hablan de cómo se estableció como nación, se estableció, se forjó, se consolidó como nación. Como ya hemos mencionado, estos libros abarcan desde Josué hasta Estel, están enfocados en el establecimiento y desarrollo del pueblo de Israel ya en la tierra prometida, porque ellos estuvieron vagando en el desierto por 40 años, según lo relató el Pentateuco, pero una vez llegaron a la tierra prometida se pudieron asentar. Y vemos también ya ellos allí asentados en esa tierra, el trato de Dios para con ellos, para irlos poco a poco convirtiendo en una nación, esa nación de la cual vendría el Salvador. De manera que los elementos esenciales para que un país sea nación, que lo vemos claramente en esta nación de Israel, es tener un territorio definido, que lo tenían, la tierra de Canaán, estar debidamente delimitado respecto a otros pueblos, tener soberanía, que la tenían, porque ellos tenían su gobierno social y estaban soberanos, no estaban en ese momento, ¿no? En un momento dado después, más adelante, sí perdieron su soberanía, pero en aquel momento, en su formación, pues eran soberanos, habían logrado las conquistas de su tierra, era un pueblo soberano, habían salido de Egipto, liberados, y desarrollaron un gobierno social. Ahí ponemos la imagen de David, ¿no? Que como siendo que parte de esos libros históricos pues está lo que es primer y segundo libro de Samuel, y siendo David el rey más prolífico, el rey más importante, una de las estrellas más brillantes del cielo hebreo, representan, ¿no? Estos libros históricos. Luego entonces continuamos con el grupo de libros sapienciales, que este segmento de libros del Antiguo Testamento que van desde Job hasta Eclesiastés, pasando por Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios. Este segmento de libros del Antiguo Testamento representan el cúmulo o acervo de sabiduría desarrollada por la nación de Israel, de la cual eventualmente vendría el Salvador. O sea que aquí tenemos cánticos, tenemos oraciones, tenemos poesía, tenemos expresiones de sabiduría como lo son los Proverbios, Eclesiastés, un libro como Job, que tenemos un cúmulo de sabiduría y conocimiento bien antiguo. Así que estos son libros sapienciales. Y nuevamente todos esos temas están conectados al tema central de la salvación del ser humano o la salvación del hombre. Luego entonces, finalmente llegamos al último segmento de los libros del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. En términos del mensaje central de los libros proféticos, el conjunto de los libros proféticos se dividen en dos, ya lo había mencionado, profetas mayores y profetas menores. Y esta clasificación se debe mayormente por el contenido de la profecía de cada libro. En ese sentido, un profeta se le consideraba mayor, por ejemplo, por su contenido profético vasto. O sea que en otras palabras, por ejemplo, lo que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, vemos como unos libros más vastos en profecía, de más impacto, de más alcance y de muchos años de profecía. Sin embargo, en el caso del profeta menor se destaca más por un contenido profético bien mínimo y específico, o sea que bien puntual. No es tan vasto como lo que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora, no nos engañemos, porque no obstante esa clasificación anterior, que es simplemente una clasificación acá para hacer entendible mejor la palabra de Dios y al abordarla. No obstante la clasificación anterior, los libros proféticos se caracterizan en que su contenido profético siempre ha de girar en términos de dos ideas principales. Número uno, la profecía del anuncio del Salvador. Vamos a ver a través de todos estos libros proféticos siempre el anuncio del Salvador, y también la profecía de la restauración de la nación del Salvador. O sea, no vamos a ver ningún libro profético que no esté contenido ninguna de estas dos ideas principales: el anuncio del Salvador, la esperanza de un Salvador,
y la esperanza de la restauración de la nación del Salvador. Y ahí pues en la pantalla vemos esa imagen icónica del sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel, uno de los profetas, el profeta mayor, le interpretó ese sueño y lo significativo que fue esa revelación que al día de hoy pues representa para nosotros una de las pruebas de la veracidad de la Biblia más fuerte, porque esa profecía de todos los imperios ocurrió tal y como Dios se lo reveló tanto a Nabucodonosor como también al propio Daniel más adelante. Dios le dio unos sueños, unas visiones también de estos imperios mundiales que iban a venir. Bien, para finalizar quiero hacer esta anotación, acotar como a manera de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ya que hoy trabajamos en el Antiguo Testamento y ya para la próxima sesión que vamos a tener, la tercera parte de este estudio, vamos a trabajar el Nuevo Testamento. Existe una relación estrecha entre la profecía del Antiguo Testamento y los evangelios en el Nuevo Testamento. O sea, la profecía del Antiguo Testamento y los evangelios del Nuevo Testamento. Mientras que la profecía del Antiguo Testamento anuncia al Salvador, los evangelios representan la manifestación de ese Salvador previamente anunciado a los profetas. De esta manera, los evangelios en el Nuevo Testamento se convierten en el relato bíblico que da veracidad al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aunque más adelante en la próxima lección vamos a abundar sobre esto, lo resumimos que ciertamente esas profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Salvador, a un distintivo de esos evangelios es que ellos dedican el tiempo para escribir y relatar los hechos del Señor Jesucristo, que dan fe y prueban que ese Cristo, ese Jesucristo que andó, ese Jesús de Nazaret, era el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que ya vino, ya tuvo su manifestación. El pueblo de Israel todavía lo espera a ese Mesías, pero la realidad es que ya ese Mesías vino. Y sí, va a llegar por segunda vez para nosotros, los cristianos, pero quizá el pueblo de Israel lo va a ver como su Mesías que va a llegar por primera vez para ellos. Así que mis amados hermanos y amigos que han tenido a bien compartir con nosotros este espacio y recibir esta información, resumimos de todo lo que vimos esta noche que nunca debemos perderle perspectiva que aunque la Biblia aborde otros subtemas o asuntos, al final todos ellos giran alrededor del tema central de la Biblia, la salvación del hombre. Esa división general de la Biblia que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento contiene el tema de salvación del hombre vista desde dos diferentes tipos de pactos de Dios para con la humanidad. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, tratan como tema principal el desarrollo de la nación del Salvador. Los libros históricos son los que nos hablan de la historia del establecimiento de la nación de la que vendría eventualmente el Salvador, mientras que los sapiensales o los libros sapienciales representan el acervo de sabiduría desarrollada por la nación de Israel, de la cual eventualmente vendría el Salvador. Los libros proféticos se caracterizan por un contenido profético que siempre ha de girar en dos ideas principales: la profecía del anuncio del Salvador y la profecía de la restauración de la nación del Salvador. Alabado y adorado sea el nombre del Señor. Así que aquí pues vamos a dar finalizar con esta segunda parte y como hemos comentado, vamos a ya entonces hoy trabajamos lo que es la segmentación de la Biblia por los diferentes conjuntos de cómo los diferentes libros de la Biblia se juntan para formar categorizaciones y cuál es el mensaje o el subtema que esta agrupación de libros que vimos, como los Pentateucos, los libros históricos, los sapienciales, los proféticos, encierran un subtema, pero que a la vez está conectado al tema central de la salvación del ser humano. Entonces, en la próxima ocasión que nos reunimos, o que haremos esta programación, este vivo, entonces estaremos trabajando lo mismo que trabajamos hoy para el Antiguo Testamento, para el Nuevo Testamento,
y así concluyendo este ciclo de estas lecciones. Sin tiempo para más, vamos a hacer despedidos. Muchas gracias por vernos y hacia una próxima ocasión. Este ha sido su hermano José Bonilla, siervo de Jesucristo. Que pase buenas noches.